Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal. Este es el cuarto vídeo de un total de 5 sobre pensiones de alimentos en el que voy a dar respuesta a preguntas planteadas por vosotros, los seguidores del canal. ¡Empezamos! Como he dicho en la presentación de este vídeo, este es el cuarto vídeo de un total de 5 en el que voy a dar respuesta a preguntas planteadas por vosotros, los seguidores del canal, sobre pensiones de alimentos. En relación con la pregunta que nos plantea Esther, hay que señalar que a la hora de determinar la cuantía de la pensión de alimentos se tiene en cuenta los ingresos del que está obligado a su pago. Pero si estamos hablando de un segundo divorcio, entre otras cosas, también habrá que tener en cuenta sus gastos. Es decir, entre otros, la pensión de alimentos que esté abonando a hijos de un anterior divorcio, de un primer divorcio, por ejemplo. Es por ello por lo que muy probablemente las pensiones de los hijos del primer divorcio y del segundo no sean iguales. Es más, Esther pregunta si las pensiones son iguales. Pues habitualmente no. En relación con la pregunta que nos plantea Erika, hay que decir que en los casos de hijos mayores de edad, la pensión de alimentos se extingue cuando estos alcanzan la independencia económica. Es decir, han concluido sus estudios y se han incorporado al mercado laboral. Pero también se puede dar otra circunstancia, que es cuando los hijos pues ya no cursan estudios ni trabajan, son los llamados ninis. En estos casos también se podría llegar a extinguir la pensión de alimentos. Una situación que se puede dar en los casos de custodia compartida es la que nos plantea María Rosa. Es decir, que mientras está la custodia compartida ninguno de los progenitores está obligado a pagar pensión de alimentos y que alcanzada la mayoría de edad el hijo se vaya a vivir con uno de los dos progenitores. En estos casos, el progenitor con el que se va a vivir el hijo puede pedir una pensión de alimentos. Yo entiendo que sí, y para ello habría que estar un procedimiento de modificación de medidas, siempre y cuando ese hijo mayor de edad todavía no sea independiente económicamente. En relación con la pregunta que plantea Francisco, en la que hace referencia a una situación muy frecuente, hay que decir que cuando los hijos los fines de semana o los periodos vacacionales no llevan su ropa o todo lo necesario para pasar esos días con el progenitor no custodio, lo mejor es ejecutar sentencia. Si aún ejecutando sentencia el progenitor no custodio sigue haciendo lo mismo, lo mejor es comprar la ropa, pero avisar primero con un correo electrónico que quede constancia que si los menores no traen la ropa necesaria se procederá a comprarla, luego enviar otro correo con la factura y como último paso descontarlo de la pensión de alimentos. Para que si en su momento el progenitor no custodio ejecuta sentencia, poder en la oposición alegar esos motivos y justificarlos. En relación con la pregunta que nos plantea Mar, lo primero que hay que decir, las pensiones de alimentos lo que cubren son los gastos ordinarios. Es decir, todos aquellos que no son extraordinarios, y extraordinarios principalmente son los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social o seguro médico privado. Segundo, las pensiones de alimentos hay que pagarlas hasta que los hijos son independientes económicamente. Es decir, hasta que terminan sus estudios o formación académica y se incorporan al mercado laboral. Y, en tercer lugar, la pensión de alimentos, para dejar de pagarla hay dos opciones: acudir a un procedimiento de modificación de medidas o, una vez que los hijos alcanzan la independencia económica, lo más aconsejable, si no se quiere pasar por el juzgado y digamos que hay buen entendimiento entre los progenitores, es firmar un documento privado en el que se diga que una vez alcanzada la independencia económica por el hijo, se deja de pagar la pensión de alimentos. Si no existe este documento privado, mi consejo obligatoriamente es ir al juzgado y presentar una demanda de modificación de medidas pidiendo que se acuerde la extinción de la obligación de pagar la pensión de alimentos.
relación con la pregunta que plantea Félix, la respuesta es muy sencilla. El Código Penal no hace distinción de sexo a la hora de que una conducta sea constitutiva de delito o no, al menos en lo que se refiere al pago o impago de pensiones de alimentos. Por lo tanto, el impago de la pensión de alimentos puede ser constitutivo de delito tanto si lo realiza un hombre como si lo realiza una mujer. En relación con la pregunta que me plantea Javier, tengo que decir que es una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de mi carrera. Es decir, ¿por qué hay que pagar la pensión de alimentos en 12 mensualidades, siendo que los niños hay un mes al año que están con el padre, que es el mes de vacaciones? En mi opinión, la respuesta es muy sencilla, y digo en mi opinión, y es porque la pensión de alimentos se calcula en cómputo anual. Por ejemplo, pues 3.000 euros al año, dividido para 12, 250. Si lo dividiéramos para 11, la pensión mensual sería mayor. Esa es la razón y no otra. En relación con la pregunta que me plantea Javier, hay que decir que el dejar de pagar la pensión de alimentos porque te has quedado sin trabajo no es un buen argumento para conseguir la custodia compartida. Es más, nos podemos encontrar con que un juez diga que no te da la custodia compartida porque no tienes recursos económicos para dar de comer a tus hijos. Por lo tanto, este nunca es un buen argumento si lo que se pretende es conseguir la custodia compartida. En relación con la pregunta que nos plantea Luisa, la respuesta es muy simple. Independientemente de que el niño quiera estar con el padre o no quiera estar con el padre, el niño come todos los días. Lamentablemente, cada día nos encontramos más situaciones de estas. Niños que de motu propio, o más bien inducidos por el progenitor custodio, dicen que no quieren estar con el progenitor no custodio. Pero en estos casos, sea cual sea la causa, mientras son menores de edad sobre todo, es obligatorio seguir pagando la pensión de alimentos. En relación con la pregunta que plantea Raúl, mi respuesta es muy sencilla. Cuando se está atravesando un mal momento económicamente y no se puede pagar la pensión de alimentos, lo que hay que hacer inmediatamente es presentar una demanda de modificación de medidas, pidiendo que se acuerde la reducción de esa pensión de alimentos. Si no se hace esto, las pensiones se van acumulando cada mes y al final la deuda se va engordando y más pronto o más tarde se tendrá que acabar pagando la totalidad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si es la primera vez que visitas este espacio, te invito a suscribirte a mi canal y así todos los lunes recibirás mi vídeo semanal. La próxima semana compartiré con vosotros el último vídeo dedicado a las pensiones de alimentos. Si lo deseáis, podéis dejar vuestros comentarios, mensajes, preguntas, que prometo contestar. ¡Feliz semana! Nos vemos en el siguiente vídeo.